La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. La palabra del Dios de Israel no cae a tierra. La palabra del Dios de Israel permanece para siempre. En el nombre del Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. Lo que anunció sucedió. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Como somos enseñados, el Señor Jesús anunció su muerte y su resurrección diferentes veces. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles o no judíos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Como el Señor Jesús anunció, los no judíos crucificaron al Señor Jesús. Y como el Señor Jesús anunció, resucitó y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Perseveramos en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en el Evangelio. Agradecemos a nuestro Dios que Él abre el entendimiento de cada uno para comprender las Escrituras. Agradecemos a nuestro Dios que, aunque nadie es fuerte por su propia fuerza, como también somos enseñados. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalizan, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y el Señor Jesús anunció: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Agradecemos a nuestro Dios que no avanzamos en nuestro nombre, sino en su nombre, en el nombre del Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús.
el Hijo del Dios viviente. No nos escandalizamos, nosotros producimos frutos de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios. Y a nuestro Dios clamamos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Nadie es fuerte por su propia fuerza. El Dios de Israel es la fortaleza de los siglos. A Él oramos. Rogamos su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Porque un organismo público o los empleados públicos en ejercicio de sus funciones lo que administran es el dinero que sale del bolsillo del pueblo, es el dinero que paga el pueblo. Rogamos a nuestro Dios que tal dinero no sea utilizado por las autoridades para hacer propaganda para sí mismos, mientras hay tantas obras, mientras hay tantos servicios que el pueblo sigue esperando. Rogamos a nuestro Dios que el dinero no se utilice en pauta publicitaria, favoreciendo a medios periodísticos, amigos del poder. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, porque como somos enseñados, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que es fiel en lo ajeno, también es fiel en lo propio. Todo recurso es del Dios de Israel. Del Dios de Israel es la tierra y toda su plenitud. Y a cada uno queda ser buen administrador o no, ser buen mayordomo o no. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad que admite que se paguen jefes, subjefes, subsubjefes, subsubsubjefes, subsubsubsubjefes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en las autoridades, determinados gobernadores que aumentan los impuestos, sabiendo que eso ahuyenta inversiones, sabiendo que debido a que no llegarán inversiones a las provincias que aumentan sus impuestos, hay miles de trabajos, puestos de trabajos que no van a ser, y eso perjudicando a miles de personas, jefes de familia que buscan trabajo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en aquellos gobernadores que aumentan los impuestos y que restan competitividad a las provincias en las cuales son autoridad. También rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Rogamos a nuestro Dios que cada recurso, porque todo procede del Dios verdadero, que cada recurso sea bien administrado, porque hay muchas obras, muchos servicios que se siguen esperando. Mientras tanto, millones se despilfarran en shows, favoreciendo a cantantes, a bandas. También hay millones, transferencias multimillonarias que se hacen con el dinero del pueblo. Lo único que se sabe es que es una transferencia y se pierde la trazabilidad porque se cobran por caja. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada provincia cuyos gobernadores siguen admitiendo privilegios. Por ejemplo, el gobierno nacional del presidente Milei vendió vehículos que eran del Estado porque tenían mal uso. Habían empleados públicos que si no se los llevaba en 4x4 de el Estado en vehículos estatales no iban a trabajar. El Estado vendió esos vehículos para que no tengan mal uso, pero hay provincias en las cuales empleados públicos siguen utilizando esos vehículos con fines inapropiados, porque si no los llevan o los traen, no hacen su trabajo. También
El gobierno nacional del presidente Milei, por ejemplo, cuando los senadores querían que se les siga pagando el desayuno, sacó todo privilegio respecto a eso. Pero hay provincias determinadas en las que los gobernadores siguen haciendo que el pueblo pague servicios de cafetería, de catering, desayunos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, que se dé cuenta al pueblo, que se rinda cuenta de lo que se hace con el dinero del pueblo. También algo muy lamentable, cuando a determinados empleados que son, entre comillas, favorecidos, se les pide que hagan cosas muy mínimas, pero por cada actividad llenan un papel, y como son actividades las más simples, llenan muchos papeles. A los ojos de la gente son muy productivas por haber llenado muchos papeles con su nombre, mientras hay otros empleados a los que se le piden trabajos muy, muy elaborados, lo que demanda casi toda la jornada laboral o más también. Y es imposible que sean más productivos porque trabajan desde que comienza su jornada laboral hasta que termina, porque son trabajos sumamente elaborados los que se le piden. Pero por hacer un trabajo elaborado, uno solo, llenan un solo papel. A los ojos de los demás son poco productivos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en este tipo de ardides, en este tipo de prácticas que no son representativas de la realidad. También rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, como hemos dado un ejemplo siempre con comparaciones. Hablando de esas máquinas con las que las amas de casa o en el hogar se hace crema para tortas, si hay una sola batidora, una sola en existencia, en el turno mañana existe esa única batidora, en el turno tarde existe esa única batidora y en el turno noche existe esa única batidora. ¿Cómo es que determinados gobiernos hacen que el pueblo pague 4 batidores profesionales, 4 personas que son batidores profesionales, que tienen título, maestría, doctorado para batir? Si hay una sola batidora, hay uno trabajando a la mañana y 3 que no hacen nada. En el turno tarde también hacen que 4 personas que tienen título y se les paga por título, el pueblo pague 4 personas cuando hay una sola batidora y 1 trabaja y 3 no. Y en el turno noche sigue habiendo una única batidora y hacen que el pueblo pague 2 personas, batidores profesionales. Uno trabaja y el otro no. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad que hace aullar a su pueblo. Hay ejemplos excelentes que podemos dar del gobierno nacional del presidente Milei, que está haciendo obras en diferentes provincias, obras que se esperaron muchos años. Por ejemplo, en Tucumán, el gobierno nacional del presidente Milei va a hacer una obra en el aeropuerto, va a hacer también otra obra que va a beneficiar a los tucumanos, el acueducto Vipos, obra gestionada enteramente por Nación, por el presidente Milei, y el dinero para hacer esa obra sale del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. También estamos viendo que el presidente Milei en su gobierno llama a licitación y no para favorecer a millonarios, eligen la mejor oferta.
y hacen obras que muchos años, décadas, el pueblo esperó, y eligen la mejor oferta, y si es dable, se hace la obra sin que el pueblo ponga un peso. Pero también podemos dar ejemplos tristísimos. Un ejemplo son las paradas de colectivos de San Miguel de Tucumán. Si las comparamos con las paradas de colectivos del departamento Rivadavia de la provincia de San Juan, las de las provincias de San Juan son 7 veces más grandes. Tienen 19 metros más de ancho. Son climatizadas con aire frío-calor, tienen wifi, enchufes para cargar el celular, tienen televisión, bancos del doble de tamaño, vidrios blindex a su alrededor. Todo eso las paradas de San Miguel de Tucumán no lo tienen. Encima fueron las de San Miguel de Tucumán 11 millones más caras. Y encima no se llamó a licitación para hacerlas. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, que se rinda cuenta al pueblo de lo que se hace con el dinero que sale de su bolsillo. Desde luego que oramos por las autoridades. Una autoridad puede ser de bendición para el pueblo u ocasionar su caída, su ruina. Lo hemos visto recientemente en Venezuela, cuando un país tan rico, un país con tanto petróleo, con tanta riqueza, cuando fueron los terremotos, estaban los vehículos que están preparados para levantar carga pesada, uno al lado del otro, y no estaban trabajando porque no tienen combustible, por la mala administración de las autoridades de ese país. Desde luego que oramos por las autoridades y rogamos, suplicamos, imploramos la voluntad de nuestro Dios. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Jaldo, Chala, Mansur, Victoria Villarroel, Dayo Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo, Milei, Lisandro Catalán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos los candidatos que se presentan a elecciones desde ahora en adelante, elecciones en todo nivel. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel no desampara a su pueblo. Por amor de su nombre, por amor de su honor. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno y en la casa de cada uno. Nosotros y nuestra casa servimos al Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Adoramos al Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Santificamos el nombre de nuestro Dios, el Dios de los dioses, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.